Bueno, esto que están viendo ustedes es parte del diseño de mis personajes y sí, ya sé que esto es algo que debí haber hecho antes de hacer la serie, pero bueno, cosas que pasan. Lo importante no es cómo empieces el camino, sino cómo lo terminas, así que sigamos adelante. Y vale, en este caso lo que quiero hablar con ustedes es acerca de cómo puedes encontrar tu estilo. Es algo de lo que se habla mucho. Y realmente normalmente la gente te dice algunas cosas como que no, que si le haces tal renderizado de colores o tal tipo de line art o tal tipo de anatomía o lo que sea. Pero realmente yo quiero hablarte de un punto de vista distinto, que es algo que estaba pensando en estos días. Y es que muchas veces el estilo no nace, por así decirlo, de un capricho, sino más bien de una necesidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando tú estás haciendo, digamos en este caso, un cómic y tal, tú no tienes las mismas necesidades de una persona que está haciendo un diseño de personajes, por ejemplo, para 8 bits o para un videojuego 3D realista o para una película o etcétera. Básicamente cada una de estas cosas requiere formatos distintos y también niveles de detalle distintos. Todo es muy relativo, realmente todo es muy relativo. Y la necesidad te va a surgir dependiendo realmente de lo que tú estés haciendo. Porque, ¿qué pasa? Si tú ves esto de el dibujo, el cómic y todo eso como un hobby, como algo que tal vez no es lo primordial para ti, no es tu actividad principal, sino que es algo que simplemente dibujas perritos Saiyajines para divertirte los fines de semana, porque no, es algo que todos podemos hacer tranquilamente. Eh, no es la misma perspectiva que vas a tener si te dedicas a esto de manera profesional, en el sentido de que lo consideras un trabajo, estás tratando de mejorar constantemente porque necesitas acceder a mejores niveles en lo que sería la industria, conseguir cada vez nuevos clientes, que la gente pueda ver tu progreso, etcétera. O sea, son perspectivas distintas. No tiene nada de malo una o la otra, simplemente son caminos diferentes y tú puedes tomar el que se te dé la gana porque somos libres y para eso tenemos nuestras propias elecciones. Y en mi caso estaba pensando esto por lo siguiente: yo a veces hago comisiones principalmente de lo que sería en ilustración y decidí pedirle consejo también a un par de amistades que trabajan con este tipo de cosas, lo cual me hizo también reflexionar un poco porque, pues, si bien ambos me dieron consejos útiles, ya que son personas que tienen tiempo trabajando con esto, también algunos de esos consejos eran muy subjetivos. Por ejemplo, si hablamos del tema de la anatomía. La anatomía como tal es un rollo porque literalmente no hay una anatomía perfecta. O sea, todas las personas literalmente somos diferentes. Tú por lo menos solamente sales a la calle y ves dos personas y no son iguales. Su físico es muy distinto. Tal vez uno tiene los hombros más anchos, uno tiene la cabeza más alargada, el otro tiene la nariz más chata. Cosas así, o sea, es muy difícil decir cuál es la anatomía correcta porque no existe. Y lo que puede ser para ti algo que está bien, para mí tal vez no. Incluso tal vez pueda tener algunos errores. Ahora, sí existen formas de poder identificar detalles para poder mejorar tu anatomía, que sería la que estás aplicando en tus personajes, ¿verdad? Normalmente para eso se utiliza las técnicas que si de voltear la hoja, que si de alejar y acercar el dibujo, hacer algunas mediciones en el cuerpo, como para que veas que todo está en orden según lo que tú quieres plantear. Por darles un ejemplo aquí con esto que estoy haciendo, no es la misma anatomía que tiene Eri que la que tiene Neliel. Neliel es más alta, tiene más carnita, y Eri es un poco más musculosa, pero es muy delgada. Prácticamente esto también forma parte de lo que es el estilo, no solamente la necesidad del para qué lo vas a usar, sino también cuestiones que ya son prácticamente de tus gustos y tus cuestiones particulares. Algo muy importante es que si quieres esto de manera, digamos, comercial, todo tiene que tener un sentido. Por ejemplo, a mí de nada me sirve dibujar hiperrealismo o hacer retratos porque yo no trabajo con eso, o sea, yo no voy a usar eso y tampoco quiero realmente dedicarme a eso. A mí me gusta es lo que tiene que ver con cómic, creación de personajes, animación, ese tipo de cosas así. Entonces, por eso te digo, en parte el estilo nace de tus necesidades. Tienes que ver qué es lo que quieres hacer,
y allí tú empiezas a investigar técnicas, empiezas a investigar, por lo menos en este caso, formas de entintado, formas de line art, formas de colorear. Lo principal que yo hice fue entintar, entonces digamos aprendí algunas técnicas nuevas, estuve poniendo a prueba varias cosas y pues al final desarrollé, digamos, mi propio método de entintado, por así decirlo, aparte de formas diferentes de hacerlo dependiendo de las necesidades del proyecto en sí, ya que tampoco es la misma forma a la que yo entinto mi cómic, a la que entinto una ilustración, a la que entinto una animación o así pues, dependiendo de lo que se necesite en dicho momento, pero todas mantienen ciertas características. Algo también que es parte de nuestro estilo propio son características psicológicas. Esto ya es algo que va más allá de algo que puedas controlar con cierta facilidad, porque son cuestiones que no vas a poder ver a simple vista. Te puedes dar cuenta de ellas después de hacer muchos trabajos, tal vez te das cuenta que repites ciertos patrones. Por ejemplo, en mi caso yo utilizo muchos colmillos. A mí me gusta colocar expresiones y cuestiones así como caras agresivas, y eso es algo que a nivel psicológico, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, el tipo de vida que he llevado, estando expuesto, por ejemplo, a ciertas situaciones peligrosas por el tema de lo que ha sucedido en Venezuela, aquí mismo pues cuestiones de la vida que he pasado, que me gustan las prácticas de artes marciales, cosas así. Entonces siempre me llama la atención de manera subconsciente, o es algo que reflejo de manera subconsciente y se plasma en mis dibujos. Por eso mis personajes, las características que tienen a veces son un poco agresivas. No es lo mismo, por ejemplo, que una chica que trabaja con muñequitos así chibis, con colores muy pasteles. Se ve la diferencia porque es otro tipo de experiencias, otro tipo de vivencias, otro tipo de gustos también. Así que prácticamente a eso me refiero. Lo que es el estilo como tal no es una cuestión que solamente puedas decidir como si es algo que tú quieres. No, mira, yo quiero este tipo de línea con este color, que también lo puedes hacer, pero hay ciertas cuestiones que te van a surgir sin que te des cuenta por la necesidad del tipo de trabajo que estás realizando y por cuestiones, como te digo, psicológicas que tal vez no vas a poder identificar en primera instancia. Y bueno, un consejo ya final para que puedas, digamos, buscar y encontrar tu propio estilo es que te busques deliberadamente distintas técnicas, pero divídalas en facetas. Vamos a poner ejemplo del cómic. Me va a buscar técnicas, obviamente, de creación de personajes, de cuestiones de anatomía, de cuestiones de perspectiva, cuestiones de entintado, de coloreado, de luces, de sombra. Busca diferentes técnicas de todo esto por separado y vas viendo cuáles te van gustando. Al final tú haces como una especie de mezcla entre todas y terminas simplemente integrándolo en lo que sería tu propia esencia. Así que de allí va a nacer tu estilo, de la necesidad y de las particularidades que tengas como persona. Algo muy importante que me gustaría también comentarte para que tengas en cuenta al momento de buscar técnicas es que no existe una forma correcta o incorrecta de hacer las cosas. Lo que existe son métodos distintos y tú solo vas a buscarlos dependiendo del resultado que tú quieras conseguir. Por ejemplo, no es lo mismo que tú quieras dibujar algo parecido, no sé, a las ilustraciones de Final Fantasy que a las de Shin-Chan, por dar dos polos muy opuestos. O sea, no es lo mismo. Así que ten cuidado cuando veas algún tutorial o algún video de una persona que te diga cómo no hacer tal cosa o por qué estás cometiendo un error al dibujar. O sea, esos son literalmente clickbait. Son pantallas o títulos alarmistas que te dicen ¡ah! La estoy cagando, así que tengo que cambiar lo que estoy haciendo, pero no necesariamente. Todo va a depender, como te digo, de lo que tú quieras desarrollar. Espero que te haya servido el video y bueno, nos vemos muy pronto. Se me cuidan, el Candy Candy.